Bueno, sean todos bienvenidos en esta mañana. Los declaro bendecidos, guardados en Jesucristo. En esta mañana vamos a desarrollar una información que quizás para su oído ya ha sido conocida, ya usted la ha visto, pero lo que quiere el Espíritu Santo es que usted pueda desarrollar más. Diga desarrollar. Una vida conforme al propósito o al plan de Dios. Y vamos a darnos cuenta de este pensamiento, de un pensamiento que lo vamos a leer en esta mañana, o más bien un mismo pensamiento lo vamos a ver a través de varias personas, cómo lo enseñaron en su época, y también no solamente personas cómo lo enseñaron en su época, sino que cada época cómo lo transmitió. Hemos hablado que este lugar, nosotros enseñamos la palabra revelada. La palabra revelada. Aquí en este lugar nosotros es un ministerio de enseñanza de la palabra revelada. Y hablar de la palabra revelada en este tiempo es hablar de la gracia de Dios para este tiempo. Ahora, ¿qué es la gracia de Dios? Hemos visto a lo largo del tiempo que la gracia de Dios es un misterio. Es un misterio que Dios escondió desde antes de la fundación del mundo, pero que no lo enseñó a otras generaciones, sino que nos fue dado para conocerlo nosotros que somos la iglesia en este tiempo. Ahora, la persona que más habló de misterios, porque a veces cuando uno le oyen hablar, pastor, pero tú ¿por qué hablas en misterios? Yo hablo en misterios porque ese fue el lenguaje de Dios. Y la persona, cuando uno analiza la vida de Jesús, uno se da cuenta que el que más habló en misterios fue Jesús. La persona que más habló en misterios. Ahora, ¿qué es un misterio? Ya hemos visto que un misterio es algo que existe, pero que está escondido. ¿Sí se acuerdan de los tesoros? Los tesoros están, inclusive todavía hay gente buscando tesoros de siglos pasados. Porque saben que esos tesoros tienen un valor incalculable. Dios, Él mismo planeó y programó este tesoro o este misterio, el cual Dios mismo lo escondió, porque Dios sabía que no era para antiguas personas o antiguos tiempos, sino que era para este tiempo, que es el tiempo de la iglesia. Ya usted ya empieza a colocarse, o Dios lo empieza a colocar a usted en un lugar de beneficios. Porque para todos no fue los beneficios de Dios. Para todos no fue. A pesar de que vamos a leer un mismo pensamiento establecido por diferentes personas en diferentes épocas, y usted va a ver y observar y analizar que Dios mismo, usando hasta las mismas palabras para que alguien o un pueblo pudiera entenderlas, pero oído, nunca las pudieron entender. Ahora, Dios a través de Jesús las anuncia. Y oído, no solamente estamos empeñados a hablar del mensajero, sino acerca de la calidad del mensaje de Jesús. Porque lo que Jesús transmitió en la tierra estando vivo fue acerca del reino de los cielos. Tanto así que Él dijo muchas veces, el reino de los cielos se ha acercado. Y Él habló una y otra vez acerca del reino de los cielos. Pero dése cuenta, bendecido, que en reino de los cielos Dios le dio, el mismo Jesús lo habló a través de ilustraciones o a través de parábolas o a través de comparaciones. Se preguntará usted, ¿por qué Jesús a la gente de la época le enseñó el reino de los cielos por parábolas o por ilustraciones? Una parábola es que Jesús tomaba algo de lo que existía en lo natural para detrás de eso darle una enseñanza del reino o de lo espiritual.
Y fíjense, cuando Jesús hablaba a la gente de la época, lo hablaba por parábolas. Tanto así que los discípulos se le acercaron a Jesús y le decía, Maestro, ¿por qué le enseñas a ellos por parábolas? Porque a la gente le enseñaba por parábolas, pero oído, a sus discípulos les daba a entender un poco más de lo que quería decir a la gente por las parábolas. Quiere decir que a la gente le hablaba por parábolas, pero a los discípulos les daba una explicación mayor. Ahora me tomé el trabajo de buscar el significado de qué significa la palabra discípulos. La palabra discípulos viene del griego talmidín. Y la palabra talmidín significa uno que es imitador a su maestro. Yo te digo en esta mañana que tú eres un discípulo de Dios. ¿Qué querrá decirte esto? ¿Ah? Oye, por favor. Pablo decía, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. ¿Pero por qué Pablo lo decía? Porque Pablo sabía qué era lo que había recibido por revelación. Oído, mientras que Jesús enseñaba a la gente por parábolas, ¿pero por qué le enseñaba por parábolas? Porque la gente conocía muy bien la letra. O tenía conocimiento del logo de la letra. Tenía conocimiento de lo que estaba escrito. Mas no tenían conocimiento de la revelación. Muy sencillo. Porque sobre la gente en esa época no estaba el Espíritu Santo. Y recuerda que el Espíritu Santo es el que nos da a nosotros la revelación. Y usted tiene revelación porque ¿sabes qué? Hoy vamos a aprender que no solamente usted tiene la revelación, sino que usted también, Dios nos da a nosotros la sabiduría. ¿Entiende usted algo en esta mañana? La sabiduría de Dios no tiene que ver nada con la sabiduría de la tierra. La sabiduría de Dios no tiene que ver nada con la sabiduría de las personas o con la sabiduría humana. Usted sabe que existe una sabiduría humana, de los cuales Proverbios, el proverbista decía, no seas sabio en tu propia opinión. Hello. Así decía David o Salomón. Y me llama la atención porque Salomón no se ocupaba de qué iba a desayunar mañana. Porque Salomón era riquísimo, además era rey. Y vivía en un palacio. Y Salomón lo primero que les pide a Dios para poder gobernar al pueblo fue la sabiduría de él. Ahora, recuerde que Cristo es poder y Cristo es sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios, la que usted tiene, Dios se la ha dado. Porque proviene de lo alto, proviene de Dios. Esta sabiduría no la da hombre alguno. Esta sabiduría es Cristo mismo, que es el poder de Él y es la sabiduría de Dios. ¿Ok? Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, versículo 25. Lo voy a leer en la Biblia tradicional, que es la Reina Valera 1960. Dice así: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según Romanos 16, verso 25. ¿Ya lo tienen? Yo espero. Ok. Dice Pablo, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, quiere decir que Dios había preparado él mismo un misterio y que este evangelio de Cristo era un misterio.
Dios había preparado un misterio desde los tiempos eternos inclusive. Oído, pero no lo había dado a conocer, que era el misterio de la gracia de Dios. En otra traducción encontré, que es la Nueva Traducción Viviente, que también me gustó y explica un poco más. Dice así: que toda la gloria sea para Dios. Eso es importante que usted lo tenga en cuenta, porque la sabiduría de Dios en usted hace que todo lo que usted haga sea para la gloria de Dios. Y dice aquí Pablo, toda la gloria, ¿cuánta? Toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado el plan para ustedes. ¿Qué tiene el misterio escondido? ¿Qué tiene la gracia de Dios? ¿Qué fue lo que Dios ocultó desde tiempos eternos? El plan tuyo para este tiempo hoy. Para hoy, para ti. Dios preparó el plan para ti en este tiempo. Y lo has recibido a través de Jesucristo. Pero dice, pero ahora, tal como lo predicaron los profetas, y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer, o fue dado a conocer a la iglesia, oído, en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a él. Mire que ya esta traducción lo que amplía un poco más el mensaje, porque si Pablo está diciendo que la confirmación de este evangelio que yo predico fue la muerte de Jesús, pero oído, la resurrección para que saltara nuestro Señor Jesucristo, que por revelación nosotros lo hemos recibido. Porque usted no ha creído en el Espíritu Santo porque usted lo siente. Usted ha creído en el Espíritu Santo porque a usted le llegó la información de que ese Espíritu Santo a usted un día iba a estar una vez y para siempre en su vida. Pero ¿para qué sirve la revelación o el misterio escondido? Oído, tenía que ser dado a conocer. Oído, este mensaje fue dado a los profetas en tiempo anterior. Pero fue dado en el tiempo anterior, no para ellos, sino dado a conocer a la iglesia. O sea que, si usted conoce este misterio, si usted vive este misterio, si su estilo de vida es este misterio bendecido, usted tiene en la tierra un plan seguro. Porque la revelación de Jesucristo lo que te da a conocer a ti es el plan tuyo en la tierra. Oído, y como está hablando el plan o misterio de Dios, está hablando del reino de los cielos. Por alguna razón Jesús dijo, venga tu reino, hágase la voluntad del reino del cielo en la tierra. Y ya hoy en día lo que se está viendo en esta tierra y en este tiempo es que tiene que ser la voluntad de Dios, del cielo en la tierra. Te estoy hablando, ¿por qué? Porque ya nuestra mente tiene que ir despejándose un poco de esa connotación terrenal del cual nosotros hemos sido arraigados por mucho tiempo, inclusive desde que nacimos. Porque te digo algo, Jesús mismo y explicó a sus discípulos que el reino que él tenía no era de este mundo. El reino que vino a proponer Jesús a la tierra como plan de Dios era un reino espiritual. Era un reino inconmovible, era un reino de lo sobrenatural, era un reino invisible. Y lo que hacemos nosotros en la tierra es ver con nuestros ojos de la cara. Lo que vamos a aprender esta mañana es que mira, y los que lo saben, lo van a interiorizar más. Que tu vida no depende de tu propio plan. Tu vida depende de la forma como Dios te creó. Y tiene sentido. Porque Dios a ti te creó a imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir imagen y semejanza? Que Dios es espíritu. Y Dios te creó en tiempo eterno. Te creó espíritu como Él. Y si Jesús está diciendo que mi reino no es de este mundo, usted no puede dejarse llevar por este mundo, sino por el reino espiritual.
Ahora, como decía Pablo, ¿para qué me hacen dar a conocer el reino? Pues lo dice muy claro. Es dado a conocer este mensaje a todos los gentiles, que era la iglesia en su momento, en todas partes, para que todos podamos también creer, oído, creer, no ver. Ahí está la clave. Para que todos podamos creer. ¿Con qué se cree? ¿Con qué se cree? La fe es oír, y el oír por la palabra que salió de la boca de Dios. Así que creer en Dios es creer en lo que no se ve. Creer en el reino es creer en lo que no se ve. Si usted está creyendo en lo que ve, está perdiendo su tiempo. Porque Dios lo hizo espíritu para que vea los que los ojos no pueden ver. ¿Qué necesitas para ver? Para ver ese mundo invisible, ese mundo espiritual. Bueno, primero que todo, según Efesios 1:18, usted necesita que sus ojos sean alumbrados. Y lo dice ahí Efesios 1:18. Alumbrando los ojos del entendimiento. Oído, ¿para qué son alumbrados los ojos del entendimiento? Ahí lo dice también. Ahí está la respuesta. Para que sepas. ¿Cuánto esperan cosas? No es bueno esperar cosas también. Porque es que las cosas que usted espera son producto de las cosas que no estaban, pero sí las tenía Dios preparadas para ti, para los que le aman. Es necesario que sean alumbrados los ojos del entendimiento para que usted sepa cuál es la esperanza a la cual Dios te ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. También para que es necesario que se abran los ojos de su entendimiento para que usted vea cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para los que hemos creído según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El domingo pasado hablamos que usted necesita dos cosas para que sus ojos sean alumbrados. Número uno, usted necesita sabiduría. Número dos, necesita revelación. Porque para usted ver las cosas que no se ven, que pertenecen al ámbito espiritual, usted no los podrá ver con sus ojos naturales, con los ojos de la cara. Usted tiene que empezar a verlos con los ojos del entendimiento. Y te garantizo, cuando usted empieza a ver con los ojos del entendimiento, bendecido, usted ve mucho más allá de lo que su mente puede imaginar. Recuerda que Dios hizo todas las cosas que usted ve. Todas las cosas que usted ve, Dios las hizo de las que no se veía. Y dice que la palabra, que Él las sustenta todas con la palabra de su poder. O sea, quiere decir que cuando usted habla poder de Dios. ¿Estás acá? Pues sí, el domingo pasado hablamos que usted necesita dos cosas. El mismo Efesios capítulo 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria. ¿Qué significa gloria? Bienes, beneficios. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Padre dueño, amo de todas las cosas, el Padre de bienes. Por alguna razón decía el salmista, bienes, riquezas y honra hay en mi casa. Y yo lo digo en esta mañana, yo no sé si tú, pero yo lo digo en esta mañana, bienes, riquezas y honra hay en mi casa. Mi casa lo tiene todo porque es la casa espiritual. Dos cosas necesita tener el Padre de gloria. Mira, os dé. Dice, os dé. ¿Qué es dar? De, os dé, os dé. Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo.
espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Oído, espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De Él. Ahí está hablando de quién. De la palabra. Ya te dije que, o sea, es de Dios sí, pero es muy difícil que Dios baje dejando su trono para que venga a ti a tocarte la puerta y te diga, hey, ven muchacho. Tú lo oyes a través de la palabra que salió de la boca de Él. Eso es otra cosa. Entonces, mira, Pablo dice, os dé. Cuando a uno le dan, normalmente es un regalo. Cuando a usted le dan, ¿usted paga? No. Os dé espíritu de sabiduría y de revelación. Os dé. Oído, iglesia, Dios te va a dar cada día más de la sabiduría de Él. Entre otras cosas, creería y pensaría yo que usted para este tiempo estar en los sistemas y estar en un mundo como está, usted necesita el espíritu de sabiduría de Dios, no de los hombres, porque bastante hay de los hombres. Pero yo pensaría que usted necesitaría más en la sabiduría de Dios que la propia sabiduría de los hombres o la suya misma. Adiciónele a la sabiduría de Dios y a la revelación en el conocimiento de Él. Otra cosa que usted necesita para que sus ojos sean alumbrados, los ojos del entendimiento sean alumbrados, usted necesita sentido común de las cosas. Te decía el domingo pasado, como usted saber que el agua moja. ¿A alguien le ha discutido a usted que el agua no moja? ¿Tiene sentido común eso, no? ¿Cierto? O sea, hay que tener también sabiduría, revelación y sentido común. ¿Por qué? Porque hay cosas que son tan obvias que ellas mismas se caen de su propio peso. La ley de la gravedad, ¿verdad? Hay cosas que se caen por su propio peso, que no hay necesidad de empujarlas para que se caigan. Algo que pude entender viendo la sabiduría de Dios es que Dios quiso todo para ti de una manera sencilla, fácil, transparente y práctica. De hecho, la gracia, este misterio, no es religión. El misterio de Dios, que es la gracia, es un estilo de vida. Es un funcionar, ¿verdad? Y necesita usted sabiduría, revelación y sentido común. Ahora, si a usted le queda difícil entender o leer más bien lo que Dios está diciendo, es porque a usted no se le ha dado el espíritu de sabiduría. Oído, pero el espíritu de sabiduría es para todos, porque este evangelio es predicado por todas partes. Y lo primero que Dios te da como herramienta, o Dios nos da a nosotros como herramienta, es la sabiduría. A algunos les ha costado entender o leer aún el libro llamado Biblia, y mucha gente dice, pero es que leo por aquí, leo por acá otro libro, y no entienden porque no se les ha dado ni se les ha revelado la sabiduría de Dios para poder entender que la vida de Dios, de Cristo en la tierra, es lo más fácil que hay. Y te lo voy a explicar por qué. Ahora, la buena noticia es que ya usted, habiendo oído este misterio oculto de Dios, primero usted lo puede recibir. Segundo, usted lo puede aceptar. Y tercero, que usted lo pueda leer con los ojos del entendimiento. Porque te digo una vez más, usted con los ojos de la cara no va a poder entender. Usted necesita la sabiduría para poder entender. ¿Por qué? Porque si usted le coloca sentido común a las cosas de Dios, usted se va a dar cuenta que Dios usó siempre
cosas del mundo natural para que tengan detrás de eso, una explicación del mundo espiritual. Y lo que Dios más quiere para ti en esta tierra es que usted, así como es usted, así también todas las cosas se le manifiesten. O sea, estoy hablando un tema totalmente espiritual. Te decía el domingo pasado, lo espiritual no tiene que ver nada con la mente carnal. La mente carnal es una y lo espiritual es otro. Aquí enseñamos que usted se dé al lado de lo espiritual, porque lo espiritual, puse el ejemplo el domingo pasado que Jesús enseñó que mientras que unos se afanan por las cosas, aquellos que conocen más acerca del reino de los cielos, van a poder disfrutar las cosas. Van a poder disfrutar las cosas. La explicación del misterio de Dios es que el misterio de Dios es espiritual. Número 1. 2. Tiene cosas inescrutables. ¿Qué significa la palabra inescrutable? Significa misteriosas, ocultas, secretas, como tesoros más guardados, que pertenecen al mundo de lo invisible y de lo sobrenatural. Oído, estas cosas espirituales no se tocan, no se perciben, no se sienten. Las cosas espirituales no se tocan, no se sienten. Ni usted espere de aquí de este ministerio que usted se ponga aquí adelante para yo darle que tengo el poder yo tumbarlo, porque no va a pasar eso. No, ni te pueden tumbar. Ni te pueden tumbar para que la gente vea que ahí está el poder o la unción de que tumbando a la gente es que va a estar el poder de Dios. Y ya te dije que lo que usted necesita para poder entender este misterio es sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Mira, esta fue la oración del apóstol Pablo, la que está ahí en Efesios. Pablo decía al Padre: Espíritu Santo, dale a ellos espíritu de sabiduría y revelación. Y vuelvo, insisto, en la palabra dar. Oído, los regalos si son para usted, usted no los compra. Los regalos usted los da. Y aquí está diciendo Pablo, para que a ustedes les sea dado la sabiduría. Oído, la sabiduría de Dios, como es espiritual, dime en qué biblioteca se compra. ¿En qué librería se puede comprar la sabiduría de Dios si es espiritual y no se ve? Como tampoco la sabiduría de Dios la hablan en todas partes. No se consigue en seminarios, ni en los últimos congresos ultra. No se consigue la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, Dios mismo la da. Y la sabiduría de Dios es un misterio. La sabiduría de Dios se da a conocer a través de los ojos del entendimiento. Ahora, pastor, ¿cómo se da la sabiduría para yo estar preparado a recibirla? Bueno, sencillo. Ahora, la sabiduría de Dios, por más que la gente ore mucho y que se porte bien la gente, de eso no depende la sabiduría de Dios. De eso no depende. Oído, es bueno hablar con Dios. Es buenísimo hablar con Dios. Es lo que llamamos oración, ¿verdad? Es bueno hablar con Dios. Es bueno que usted hable de Dios. Es bueno que usted hable con Dios. Es bueno que usted hable de Dios. Y es bueno que lo primero que esté en su mente sean los pensamientos de Dios. Porque lo que abunda en su mente, así habla su boca. Y te digo que la sabiduría de Dios, entre más usted hable de Dios, más sabiduría vas a tener para poder resolver cosas.
Ahora, ¿es bueno que se porte bien? Claro. Pero la sabiduría no viene porque usted se encierra 24 horas a orar o porque, yo me estoy portando bien. Que venga la sabiduría. No. Hoy te voy a dar a conocer cómo Dios te da la sabiduría. ¿Quieres saberlo? Ok. Como también bendecido, mira, la sabiduría de Dios ni se compra ni se vende en ninguna parte. Ahora, si es así, dígame dónde. Pero la sabiduría de Dios ni se compra ni se vende, oído, ni tampoco Dios te exige dinero para que la tengas. ¿Ah? Tú fuiste salvo por gracia. ¿Qué hiciste tú? Bueno, así es la sabiduría de Dios. Porque la gracia es saber el misterio que Cristo está en ti. Y que usted puede gozar de la sabiduría de Dios. Pastor, ¿cómo se me da? Bueno, te voy a decir varias razones. La primera de ellas, y voy despacio para los que están anotando. A ti se te da la sabiduría, primero, cuando usted ha limpiado bien su casa. A ti se te da la sabiduría, primero, cuando usted ha limpiado. Oído, no estoy hablando de casa física, porque yo sé que su casa física la tendrá como una tacita. Y te decía el domingo pasado que usted no dura 8 días sin limpiar la casa. ¿Ah? Y vamos a hacer una prueba para que veas tú. Salimos de aquí a alguna casa de ustedes. No vayan a la mía, eso sí. Pero la suya debe estar como una tacita. Estoy hablando de esta casa espiritual. Vea, y muchas casas espirituales se ocupan de adornarlas por fuera y no ver los adornos que tienen adentro. Y uno de los adornos que Dios te dio, ¿sabes qué es? Se llama la sabiduría y el espíritu de revelación. Ahora, mi consejo es que ojalá usted se preocupara y se ocupara de su casa espiritual como se está ocupando de su casa física. Cuando usted ha limpiado bien su casa, ¿qué significa esto? Cuando usted decide que su casa es casa de oración. Cuando usted decide que su casa ya ha sido constituido como templo de Dios. Cuando su casa es casa de edificación. Cuando su casa es casa de resguardo, como asilo espiritual, donde usted mismo ha encontrado ese consuelo y ese oportuno socorro que tanto usted en el mundo necesita. Porque lo que más vive hoy la gente es en desesperanza y en agonía. Pero tenemos beneficios en nosotros, ¿verdad? Que cuando yo decido tener mi casa limpia, bien mi casa espiritual limpia, yo decido que mi casa es casa de oración. Y podrá pasar cualquier viento, podrá pasar cualquier terremoto, podrá pasar cualquier diluvio, podrá pasar cualquier lluvia, pero mi casa ha sido cimentada sobre la palabra revelada. Cuando usted empieza a ver o empieza a hacer limpieza de su casa, porque entre otras cosas, Dios no opera en el desorden, ni mucho menos en el desorden espiritual. Dios opera en un orden espiritual. Y Dios te da la sabiduría para que tú empieces allí a ordenar tu casa. Entre otras cosas, si tú eres templo del Espíritu Santo y tu casa es casa de oración, tú eres el rey. ¿Pero eres el rey de la casa? ¿Ah? ¿O no? ¿Me equivoco? Una cosa que usted tiene el rey de reyes, eso es otra cosa. Pero para que usted entienda la vida de Dios y la gracia en la tierra, es que usted es el rey de la casa. Pastor, no lo soy. Bueno, limpia la casa para que seas. ¿Ah? Usted necesita en esta tierra la gloria de Dios. Los beneficios para poder disfrutar el evangelio y la gracia. Pastor, ¿pero cómo hago esto? Bueno, ¿cómo limpias la casa? Cuando usted empieza a quitar
toda barrera mental, toda traba o obstáculo que interfiera con su propia paz y con el reposo que te ofrece la gracia. Así se da. Dios te da sabiduría limpiando la casa, número 1. ¿Cómo lo haces? Bueno, empieza a quitar tus propias barreras mentales o tus propias trabas, ¿verdad? Para que tú puedas ser el rey de la casa. Y no interfiera esos obstáculos con la paz y el reposo espiritual que produce lo espiritual. Que la gracia para ti en tu casa sea el bálsamo y el refrigerio que tú necesitas. No que tengas que salir porque estás desesperado. Hello. ¿Cómo ordenas la casa? Bueno, sabiendo que Cristo está en ti. Y si Cristo está en ti, la diferencia, oído, que existe entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los hombres, es que la sabiduría de Dios, ¿sabes qué tiene? Tiene o posee unción. La sabiduría de los hombres no lo tiene. La sabiduría de Dios posee, ella carga con unción. Y ya te dije que usted necesita la gloria de Dios. Y para poder disfrutar de la gloria de Dios, usted necesita que esa unción esté siempre a su favor. Bueno, cuando se me da, pastor, listo. Cuando usted se para en la raya. Para dejar de ser manipulado por doctrinas de mandamientos de hombres. ¿Cuándo se te da? Cuando usted se para en la raya. Ya usted habiendo oído este misterio, que es la gracia de Dios y la sabiduría de Dios, ¿cómo se te da más? ¿Cómo se te da? ¿Cómo se te refleja? Bueno, cuando usted se para en la raya. No, ya no quiero ser más manipulado por doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Por qué? Porque los mandamientos de hombres son obra muerta. Y la obra muerta te induce a ser infractor. Y el ser infractor te conduce a condenación. Y lo que más tiene la gracia para ti, ¿sabes qué es? Es que este es el evangelio libre de toda condenación y contaminación de hombre. Y cada vez que conoces esta verdad, usted está siendo más libre. Así que limpia bien la casa. Oído, no estoy diciendo que echen la gente de la casa, oído. Ahora llegan a la casa, el pastor me dijo que para tener más sabiduría ustedes tienen que irse de la casa. ¿Ah? Mira, cuando Dios te da más sabiduría, o te da la sabiduría, desarrolla sabiduría. Cuando ya usted dice ninguna práctica de rudimentos. Cuando ya usted dice ninguna santa cena más. Cuando usted reconoce que ya el jugo de uvas y el pancito ese que dan, ahí no está Cristo, por favor. Sentido común. Sentido común. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. ¿Sabes cómo usted come a Cristo? Por los oídos, por la fe. Mastique a Cristo para ver, por favor, si es que le dejaron algo de la cruz allá. Posible. Cuando ya usted dice ninguna más, ningún rudimento más, ningún símbolo más, ninguna sombra más, ninguna representación más de tiempos anteriores que en su momento estuvieron presentes, pero ya no son presentes al que usted está viviendo hoy. Ya no más prácticas o hábitos que anulan la palabra de verdad. Ya no más tradición o creencias religiosas. Ya no más. Porque sabemos que la gracia del misterio no es religión. Es una relación, es un estilo de vida, es un fundamento, es un misterio, es un tesoro guardado, es un estilo de vida, es un funcionar. Y esto lo sustenta Hebreos 10, versículo 1, donde dice,
Porque la ley o el pacto mosaico o pacto anterior o el tiempo de Moisés, Hebreos 10:1. Ahí está, lo tiene para sustentar. Hebreos 10, capítulo 1. Perdón, 10, versículo 1. Porque la ley o el pacto mosaico o pacto anterior o el tiempo de Moisés, oído, el tiempo de Moisés, oído, ¿qué tenía el tiempo de Moisés? Ahí te lo dice, teniendo la sombra o la representación de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, ni pudo, ni podrá. O sea, la ley, ¿verdad? Moisés ley. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año a ser perfectos a los que se acercan. Ahora mi pregunta es, ¿el misterio de la gracia con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre? ¿Sí o no? Ahora, si esos sacrificios a nosotros nos hubieran hecho perfectos, en vano hubiera muerto Jesús. Y dice la palabra, de otra manera cesarían de ofrecerse. Porque al hacerlos, entonces sería suficiente para yo ser lo que hoy yo soy. Pero como se siguen haciendo, eso se sigue haciendo bajo el pacto de la imperfección. Cuando este pacto de la gracia es el pacto de la perfección y de la vida espiritual. Usted pasó de muerte espiritual, pasó a vida espiritual. Pero estos sacrificios cada año se hace en memoria de los pecados. ¿En cuáles? En aquellos sacrificios. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, oído, no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Dice, holocaustos y expiaciones por el pecado le agradaron. Por favor. No le agradaron a Dios. Ya hasta ahí llegaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios. Mira esto. Dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Para este tiempo, la voluntad que está escrita en el libro de Dios para ti no era que los hombres siguieran haciendo los sacrificios de animales y machos cabríos que se presentaban una vez cada año en aquel tiempo, sino que a ti te bastó una sola ofrenda para ser perfecto para siempre. Diciendo primero, dice el Señor, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Quítalo primero. Quítalo primero. ¿Está limpiando la casa? Quítalo primero. ¿Qué es lo primero? Sacrificios, holocaustos, no quisiste ni te agradaron. Ya no más animal, porque imagínense cómo quedarían las fincas en el día de hoy. Si muchas veces usted y yo no dejamos de infringir la ley. Oye, se acabarían los animales. Porque ¿quién? Como dijo Jesús a la gente cuando estaba con la mujer ahí al frente. ¿Quién de ustedes que no ha cometido falta le lancen la primera piedra? ¿Cuántas lanzaron? ¿Qué tal que yo ahora salga diciendo aquí esta mañana, ustedes son unos pecadores, ahora tráiganme los animales? ¿Dónde quedaría la cruz de Cristo? ¿O el sacrificio de Jesús? ¿Dónde quedaría? He aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, limpia tu casa, quitándolo primero. Ahora, pastor, yo no hago sacrificio de animal, yo no mato vacas, yo no mato corderos,
Yo no mato animales, yo no mato cabras. Pero bendecido, en tu casa hay cosas que son primero, antes de lo primero. ¿Quieres más sabiduría de Dios? Limpia tu casa. Y límpialo con el hisopo del Espíritu Santo. Con ese sí. Pero limpia tu casa. Ya no más sacrificios. Ya no más ofrendas ni holocaustos. Aún ni sacrilegios. Y te digo un poco más. Ni usted se autoflagele. Porque a veces ya, listo, el pecado fue quitado, pero queda en usted una conciencia de pecado. Y la conciencia de pecado es la más acusadora que puede existir. Limpia tu casa. En esa voluntad fuimos santos mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Oído, hecho una vez. Hecha una vez. Pastor, pero ¿cómo se me da la sabiduría y revelación? Bueno, cuando usted decide romper con cualquier obra muerta, que usted vea que esté haciendo para justificarse delante de Dios. Saber que cualquier obra anula el testamento. ¿Quién es heredero? Usted es heredero. Al anular el testamento nuevo, usted está diciéndole renuncio a la herencia. Usted se considera que es un heredero de este nuevo pacto. Que usted fue capaz de quitar el velo o la separación que había entre usted y Dios. Y que una vez y para siempre, ya usted decidió estar fuera de toda tradición y mandamiento de hombres. Ahora, ¿qué debo conocer? Bueno, conoce bien el juramento, conoce bien el nuevo pacto, conoce el testamento, que es el nuevo, y conoce también la garantía de ese Nuevo Testamento. Mira, es que Jesús vino a morir y a resucitar para colocarte lo más sencillo posible tu relación con Dios. Eso lo hizo Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más necesitarías tú para que Dios te dé más sabiduría? Bueno, ya te dije. Número 1, limpia bien la casa espiritual. Número 2, quita cualquier rudimento o mandamiento de hombres. Quita cualquier obra muerta que esté anulando el nuevo pacto de Dios. Quita cualquier manipulación de hombres. Aún te digo algo, quita de en medio el sistema. Quita de en medio el sistema. ¿Por qué? Porque lo que hace el sistema es apretar. Y es lo que está pasando hoy en día. Pero te tengo buenas noticias. Mira, con la sabiduría de Dios, oído, te va a gustar esta noticia. Con la sabiduría de Dios, usted puede dominar el sistema. Con la sabiduría de Dios, usted puede dominar el sistema. Y de aquí hasta que se acabe el año, nosotros vamos a hablar acerca de misterios del reino de los cielos. Porque un día Jesús comparó el reino de los cielos como cuando se siembra en una tierra trigo. ¿Usted sabe qué pasa cuando en una tierra buena se siembra semilla o se siembra trigo de buena calidad? Se cosecha buen fruto. Se cosecha buen fruto. Para dejarte ahí algo, para que te vayas picadito para el próximo domingo. Jesús enseñó una parábola que es la parábola del sembrador, que está en Mateo 13. Dice que un día salió Jesús a sembrar la buena semilla.
Y dice que salió de la casa y se sentó junto al mar. Había mucha gente y entrando él en la barca se sentó y dice que Dios Jesús mismo le habló a ellos en parábolas. Y dijo algo muy especial a ellos. En Mateo 13, versículo 9, dice que el que tiene oídos para oír, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de sabiduría está diciendo. Usted para tener la sabiduría de Dios, oído esto, oídos para oír, oídos para oír, oído. Ahí se habla de una clase de oído. Hay dos. Hay este que se llama oreja. Por este que se llama oreja, usted oye cualquier clase de información, aún la del sistema. Aún la opuesta y la contraria a Dios, aquí la oye. Y el oído que está hablando aquí Jesús es el oído acoe, que es el oído espiritual. Y existe una gran diferencia porque lo único que oye el oído acoe, oído, es la palabra que salió de la boca de Dios. Si usted quiere más sabiduría de Dios, bendecido, use la acoe. Use la acoe, el oído espiritual, y lo único que oye el oído espiritual es la palabra que salió de la boca de Dios. Algún día Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Y para estar en un sistema dentro de un mundo donde lo que más opera es la muerte, y no solamente muerte física, sino muerte y separación y condenación, usted necesita vida. Nada más pregúntese cómo habló usted ayer y qué salió o qué palabras salieron de su boca. Si fueron palabras que fueron expuestas porque las oyó su oído acoge o las oyó el sistema. Y ahí puede marcar la gran diferencia. Porque si usted quiere sabiduría de Dios, usted tiene que quitar todo aquello que obstaculice el plan de Dios para ti. Ahora, el plan de Dios para ti, de cierta manera, a mucha gente no le gusta que usted lo viva. Ay, pastor, ¿dónde está esa gente? Aún puede estar en tu propia casa. Porque no les gusta que vivan el plan de Dios. Oye, pero mira, ¿a qué persona amargada le va a gustar como este sueño de un niño, de un muchacho que dijo, yo decido ser feliz? ¿A qué mente amargada, a qué mente atribulada, a qué mente agónica le va a gustar que usted diga, no, yo soy feliz? ¿Y cómo está usted? Yo me siento bien, me siento excelente. Ah, no, pero ¿qué? ¿Y tú no sufres de allá de ceguera, de ceguera? ¿Tú no ves? Ah, no, pero es que yo era ciego antes, ahora yo veo. Pero si usted dice, no, yo sigo siendo el ciego, vete para el Paseo Bolívar. ¿Estás listo? ¿Viste? Entonces te voy a dejar hasta ahí, porque el próximo domingo vamos a hablar acerca de los misterios del reino de los cielos. Hoy te expliqué y te quise explicar para que entres en una buena base y entres a tono a lo que voy a traer el próximo domingo. Es que usted necesita la sabiduría de Dios, oídos, no la de los hombres. La sabiduría de Dios, por más que usted la busque en cualquier librería, bendecido, no se lo van a vender. Porque la sabiduría de Dios es revelación. ¿Ok? Bueno, ya tienes que irte para la casa preparado de que hay que limpiar la casa. Pastor, mi casa está limpia. Bueno, te felicito. Pero estoy seguro que algo estará en tu área, en una área que tú necesitas limpiar. Oído, y te digo esto, bendecido.
para que puedas seguir operando lo espiritual en tu vida, tu casa debe estar limpia en su totalidad. Yo espero grandes cosas para este 2018, no sé si tú. ¿Cuánto esperan? Oh, yo espero grandes cosas para este 2018. Y yo sé que no ha terminado, faltan 2 meses y medio para que termine y culmine este 2018, oído. Pero mi felicidad, mi prosperidad no depende de que culmine el 2018. Mi prosperidad empieza hoy, que empiezo a limpiar mi casa. ¿Ah? Te declaro bendecido. Nos vemos el domingo y nos vemos en la casa de edificación.